Don Ramón estaba, como siempre, sentado afuera de su casa, limpiando su sombrero con aire despreocupado. Y después de unos segundos, el chavo se acercó a don Ramón y, con esa mirada inocente que siempre tenía, le preguntó: «Oiga, don Ramón, ¿cuándo va a pagar la renta?». Don Ramón suspiró profundamente, y le dijo: Ya, chavo, ¿cómo que, cuándo va a pagar? Si yo siempre pago. Cuando tengo dinero. El chavo se rascó la cabeza confundido, mientras miraba hacia el patio donde el señor Barriga, como siempre, discutía con doña Florinda y Kiko. ¿Y a usted no le da miedo, don Ramón?, preguntó el chavo de repente, mirando a don Ramón con una expresión extraña. ¿Miedo? ¿Miedo de qué?, dijo don Ramón, mientras se reía. A mí lo único que me asusta es el hambre, chavito. Y bueno, ¿y el señor Barriga cuando viene a cobrar la renta? El chavo no dijo nada, simplemente miró hacia el pasillo de la vecindad, y su mirada se hizo más profunda, como si pensara en algo más. Y entonces, dijo. ¿Y sabe don Ramón? A veces parece que alguien nos observa desde las sombras. Don Ramón se quedó en silencio por un momento, pero luego se rió para quitarle importancia. Ay, chavito, esas son imaginaciones tuyas, no pasa nada aquí. Solo los problemas de siempre. Sin embargo, en el fondo, don Ramón no podía quitarse esa pequeña sensación de inquietud. Era como si algo extraño estuviera a punto de pasar en la vecindad, pero, por el momento, todo continuaba normal. Los días en la vecindad siguieron igual, con las mismas discusiones, risas y problemas de siempre. Pero poco a poco, cosas pequeñas empezaron a cambiar, casi imperceptibles. Hasta que llegó una tarde, don Ramón estaba sentado en su sillón roto, cuando escuchó la voz de alguien que conocía desde el patio. Y al salir, se encontró con la Chilindrina, que tenía una expresión extraña. ¿Qué pasa, Chilindrina? ¿Por qué estás tan callada?, preguntó don Ramón, sorprendido de no verla saltando y gritando como siempre. Es que, no encuentro a Ñoño. Hace rato estábamos jugando al escondite, y no sé dónde se fue. Ya lo busqué en el patio y en el otro patio, pero no aparece. Don Ramón la miró con una sonrisa, y le dijo: Ay, Chilindrina, ¿segura que no se cansó de perder y se fue a su casa? La Chilindrina asintió con una pequeña sonrisa, pero algo en sus ojos mostraba inquietud. Y esa misma tarde, el señor Barriga llegó a la vecindad, y como de costumbre, buscó a don Ramón para cobrar la renta. Pero esta vez, don Ramón lo sorprendió al acercarse con una sonrisa extraña y un sobre en la mano. Señor Barriga, no se preocupe. Hoy le voy a pagar la renta. El señor Barriga lo miró extrañado, y ajustando sus lentes para asegurarse de que estaba viendo bien. ¿Pagar? ¿Usted me va a pagar? Don Ramón sonrió de una manera que hasta la misma Chilindrina notó algo raro. Claro, señor Barriga. Ya era hora, y no quiero que me ande llamando moroso todo el tiempo. El señor Barriga, todavía sorprendido, tomó el dinero sin decir nada más. Pero, cuando se iba, se giró de nuevo. Por cierto, don Ramón, ¿ha visto a Ñoño? Hace rato lo dejé aquí en la vecindad, y dijo que iba a jugar con los niños. Don Ramón miró hacia el patio, como si no entendiera la pregunta. Pues no, señor Barriga, no lo he visto. Respondió tranquilamente, aunque su mirada parecía perdida en algún pensamiento. Tiempo después, se empezaron a ver varios carteles de niños desaparecidos, y en la vecindad se notó un extraño silencio, y en los días que pasaron, comenzaron a desaparecer más niños de la vecindad. Primero fue el chavo, luego la Popis. Y nadie sabía dónde estaban, y la preocupación se convirtió en un rumor sombrío que recorría los pasillos. Sin embargo, una noche, don Ramón estaba en su casa, sentado en la oscuridad. La luz era débil, apenas la suficiente para ver sus manos, que temblaban ligeramente.
y su expresión era de alguien atormentado, como si luchara contra algo que él mismo no quería recordar. De la nada, la puerta crujió suavemente y, de entre las sombras, apareció la Chilindrina. Papá, ya no está nadie. Ni el chavo, ni Ñoño, ni siquiera Kiko. Todos se han ido. Don Ramón bajó la cabeza, como si cada palabra de la Chilindrina le pesara más y más en el alma. Hija, hay cosas que no entiendes. Yo. Intentó hablar don Ramón, pero su voz se quebró. Y la Chilindrina se le acercó, mirándolo fijamente. ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué todo se siente tan raro? ¿Por qué siempre traes dinero cuando uno de ellos desaparece? Don Ramón tragó saliva, incapaz de mirarla a los ojos. Cerró los puños, y finalmente, con una voz rota, empezó a confesar. Lo hice, porque no tenía otra salida, Chilindrina. Yo no podía dejar que nos echaran a la calle. Y hace tiempo, me ofrecieron un trato. Una voz, algo extraño, me dijo que si entregaba lo que me pedía, siempre tendría el dinero para pagar la renta. La Chilindrina retrocedió, horrorizada al escucharlo. ¿Y qué te pidió, papá? Don Ramón cerró los ojos, y una lágrima salió. Los niños. Me pidió a los niños de la vecindad. Cada vez que uno desaparece, recibo el dinero suficiente para pagarle al señor Barriga. La Chilindrina dio un paso atrás, llevando una mano a su boca para no gritar. Sabía que su padre estaba desesperado, pero jamás imaginó algo tan terrible. Pero papá. Ellos eran nuestros amigos. El chavo, Kiko, Ñoño. ¿Cómo pudiste? Don Ramón se llevó las manos a la cabeza, desesperado. No podía dejarte sin un techo. Gritó, con su voz llena de angustia. Prefería hacer esto, antes que verte sufrir, y antes de perderlo todo. La Chilindrina lo miró con una mezcla de horror y lástima, mientras la oscuridad parecía envolverlos cada vez más. La confesión de don Ramón había dejado a la Chilindrina completamente deshecha. No podía creer que su propio padre hubiera sido capaz de algo tan cruel, aunque comprendía la desesperación en la que vivían. Esa misma noche, cuando el silencio era absoluto y la vecindad parecía un lugar vacío, don Ramón escuchó nuevamente aquella voz. La misma voz que le había ofrecido el dinero, pero esta vez, el tono era aún más oscuro. Don Ramón. Susurró la voz, como si viniera de todos lados. ¿Sigues queriendo librarte de tus problemas, de una vez por todas? ¿Qué más quieres de mí? Preguntó don Ramón. La voz rió suavemente, un sonido que resonó en cada rincón de la pequeña habitación. He visto cómo sufres cada vez que el señor Barriga aparece en tu puerta, recordándote tus deudas. Y he notado lo fácil que es para ti hacer desaparecer a quienes te rodean. Don Ramón bajó la cabeza, sintiendo la culpa y la vergüenza arder en su pecho. Pero la voz no le dio tiempo para responder. Te propongo un último trato, don Ramón. Si entregas al señor Barriga, jamás volverás a preocuparte por la renta, ni por las deudas. Tendrás paz para siempre. Don Ramón miró la oscuridad con los ojos llenos de lágrimas. Sabía lo que significaba aceptar este trato. Perdería al único hombre que, a pesar de todas las deudas y problemas, siempre había sido casi una constante de perdón en su vida. Pero la tentación de vivir sin la eterna presión de la renta lo llamaba. Era la salida definitiva. Y con un susurro, don Ramón respondió. Acepto. La voz soltó una risa que resonó en cada rincón de la vecindad, y en ese instante, don Ramón sintió un peso levantarse de sus hombros. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior comenzó a arder, como si se diera cuenta de la gravedad de lo que acababa de hacer. Y a la mañana siguiente, el señor Barriga no apareció en la vecindad. La Chilindrina, que ya había sospechado de su padre, lo miraba con tristeza y desconfianza, mientras él, en silencio, empezaba a darse cuenta de su error.
Se dio cuenta de que, al haber aceptado el trato, había traicionado no solo a sus amigos, sino a sí mismo. Aquella paz que tanto había deseado, ahora le pesaba como una cadena invisible. Los días se volvieron eternos, y aunque don Ramón ya no debía nada, el vacío y el remordimiento lo consumían. Y sin el bullicio de los niños, y sin el constante recordatorio de sus deudas, sin la figura del señor Barriga, la vecindad parecía un lugar fantasma, como una prisión que él mismo había construido. Además, doña Florinda, la cual perdió a su hijo, decidió acabar con su vida, al no soportar el peso de perder a su hijo. Y doña Clotilde, quiso quedarse para apoyar a don Ramón, sin embargo, al final decidió irse, pensando que algo malo estaba por pasar, y ella prefería evitarlo. Y con cada día que pasaba, don Ramón se iba desmoronando, hasta que la vecindad, en su silencio, se convirtió en el único testigo de su eterno arrepentimiento. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que...